Qué bendición poderles una vez más acompañar un sábado más y recuerden, estamos en una serie súper importante. Esta serie pues la idea es hacerla como un poquito más teológica, ir un poquito más profundo a lo que son cada uno de estos hermosos aportes de estos autores que vivieron cosas que nosotros, ¿verdad? No hemos tenido el privilegio de vivirlas. Y lo digo el privilegio porque al leerlo es lo que ellos nos enseñan. Nos están enseñando que el sufrimiento en realidad por la causa de Cristo, ¿verdad? O por predicar a Cristo, por la palabra, en realidad es un privilegio. Es un privilegio y debemos de verlo de esta manera. Y no estamos hablando de que nosotros vamos a acostumbrarnos de vivir en la escasez o de vivir en el dolor continuamente. No se trata de eso, sino que aprender a ver esas situaciones que vienen a nuestra vida como una bendición para confiar más en Dios, para creerle más a Dios y para disfrutar de nuestra vida cristiana. Mi nombre es Marisol Fashen, creo que algunos pues ya me conocen y es una bendición poder compartirte. En esta ocasión estamos hablando de Santiago y si tú fuiste curioso y en el video anterior fuiste al archivo de Drive que yo te dejé en la descripción del video, vas a encontrar un cuadro comparativo donde te hago como esa división de ciertos puntos claves para poder analizar una carta, una epístola, un libro de la Biblia y así pues poderlo entender mejor, ¿ok? Así que bueno, estamos hablando de Santiago. Santiago, ¿verdad? Es un autor bastante dedicado y muy preparado en su escritura, en la forma de poder hablar, la forma de comparar y de podernos hacer entender las cosas, ¿verdad? Es que probablemente las hemos escuchado de algunos escritores bíblicos también, pero él va profundo y va práctico, es lo que me encanta de él. De hecho, pues su título es La fe que produce buenas obras, es algo práctico si tú te das cuenta. Cuenta con 5 capítulos, si tú lo viste ya ahí en el cuadro comparativo, y su fecha de escritura está más o menos en el 45 al 49. Esto es después de Cristo. Algo y un dato muy importante a recalcar es que Santiago es un medio hermano de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Jesús había sido hermano de sangre, ¿no? O sea, de su misma mamá terrenal de Jesús. Sin embargo, decimos medio hermano porque obviamente Jesús es Dios, ¿verdad? Y no podía ser como lo mismo, pero sí es importante. Hay 3 propósitos, los cuales se describen, ¿verdad? En toda la carta y es alentar a esos cristianos que estaban dispersos. De hecho, si tú te das cuenta, los destinatarios, los que recibieron esta carta, son personas que estaban dispersas. ¿Y por qué estaban dispersas? Porque había persecución. Recuerda que uno de los emperadores romanos más crueles que incendiaba a los cristianos, ¿verdad? Y dice que alumbraba con prácticamente los cuerpos quemados de los cristianos las calles de la ciudad. Entonces ellos estaban huyendo de esta persecución y se dispersaron en diferentes lugares. Así que él escribe a esos creyentes judíos que habían sufrido, ¿verdad? Alentándoles a vivir una vida cristiana a pesar del dolor y de las circunstancias. Probablemente muchos de ellos habían perdido familias y había sido muy difícil para ellos. Ahora, también era importante corregir esas ideas, ¿verdad? Un poco erróneas acerca de la verdadera naturaleza de la fe. Es decir, que no bastaba solo con creer, sino que Santiago quería hacerles notar de que también debían mostrar su fe a través de una vida práctica, ¿verdad? Y por eso exhorta bastantemente a a un resultado práctico, es decir, a una fe práctica, una fe que realmente pueda verse y no solo escucharse. Eso es importante, recuerda, porque muchas veces nosotros somos muy expertos en hablar. Por ejemplo, tú me estás escuchando aquí hablar, pero realmente la persona que sabe si yo soy una verdadera cristiana o simplemente soy una falsa, es mi esposo, es mi familia, la gente que está cerca de mí, que conoce mi carácter, que sabe mis errores y todo lo demás. Entonces, realmente allí es donde nosotros ponemos en práctica esta fe de la cual habla Santiago.
Bien, como les decía, los destinatarios son esas tribus que fueron dispersas, ¿verdad? Y también hablando un poquito del marco histórico de lo que esta carta nos, en donde se ubica, ¿verdad? Hablaba al inicio también de que ellos estaban sufriendo esta persecución de este gobernador que había sido uno de los más crueles, ¿verdad?, de Roma, que era Nerón. Y por eso algunas personas, ¿verdad?, utilizan este nombre para llamar a algunos perros. Quizás ahora ya no lo usen mucho, pero yo recuerdo cuando era pequeña, habían muchos perros que se llamaban así. Así que, ¿por qué? Porque lo querían presentar como a un perro agresivo que podía pelear con los demás y todo eso. Entonces, la comparación sé que es extrema, ¿no? Pero la verdad, si escuchamos la historia, si tú vas a YouTube y buscas acerca de lo que este hombre hizo, realmente era atroz. Así que, bueno, el versículo clave lo mencionamos en el video anterior, pero voy a mencionártelo aquí también. Dice, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Entonces, si te das cuenta, recalca esa parte de poder hacer nuestra fe bastante práctica. Y como te decía, hablando acerca de él, ¿verdad? De Santiago como tal, era una persona que, bueno, ocupaba un liderazgo dentro de la iglesia y por tal razón, ¿verdad? Su carta era importante. Por tal razón era importante la enseñanza que él llevaba a todas las personas que estaban dispersas. Así que solamente sé que el tiempo es corto acá, pero quiero que leamos capítulo 1, versículo 19 al 27. Vamos a leer, dice, mis amados hermanos, y yo quiero que lo escuches así como que es algo directo a tu corazón. Dice, mis amados hermanos, quiero que me entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y, dice, lentos para enojarse. Oh, wow, qué difícil es eso, ¿no? Muchas veces estas partes de moldear nuestro carácter son las cosas que quizás no recalcamos. Incluso me atrevo a decir que nosotros como predicadores muchas veces no hablamos de todo esto. Vamos a una iglesia y queremos predicar y queremos un mover del Espíritu Santo bastante bonito. Queremos que Dios hable a las personas, queremos que la palabra haga rema, pero nos quedamos con la experiencia nada más de ese día. Pero cuando nosotros ya estamos en una congregación de una manera más continua, es necesario que evaluemos el fruto del Espíritu Santo. Recuerda, el fruto del Espíritu Santo es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y amor. Y la verdad es que si tú no lo practicas, si en ti no existe el fruto del Espíritu, si en mí el fruto del Espíritu está a la mitad, ¿verdad? Y digo el fruto porque no es solamente una parte, sino que la ilustración más quizás correcta es como esa naranja. Cuando tú dices, tengo una naranja, no es que solamente tengas un gajito, ¿verdad? La naranja, sino que lo tienes completo. Entonces, de esta manera también el fruto del Espíritu influye en nuestra vida. Es necesario que actuemos así, aunque yo sé y entiendo que sea difícil a veces, pero dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios, la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Me encanta esta parte, ¿sabes? Porque está diciendo, o sea, la palabra que está sembrada en ustedes le está hablando a cristianos, gente que se ha nutrido con la palabra, y por eso tú y yo debemos de ir todo el día, todos los días continuamente a la palabra. No importa si tú ya leíste una vez la Biblia completa. Tú no puedes decir la Biblia, ok, yo ya la leí. No, la Biblia es un libro donde tú vas todos los días y siempre vas a encontrar una perla preciosa para ti. Luego dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Me encanta esta parte, me encanta porque, ¿sabes? El espejo, cuando tú estás ahí y te ves en el espejo, no hay engaño realmente. O sea, te ves y te ves como tal. Y la palabra es así, te revela lo que tú tienes ahí adentro. Y eso es como uno de los efectos que ella tiene. Dice,
Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, no olvidas lo que escuchaste. Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera, a los ojos de Dios Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Más claro no puede ser. Estos versículos realmente detallan cómo el Señor de verdad desea que tú y yo tengamos una vida práctica y que mostremos compasión a otros, porque creo que hay mucha gente hablando acerca de lo que podemos hacer, pero no haciendo. Una de las cosas maravillosas que este año me ha sucedido es encontrarme en esta comunidad, ¿verdad? Donde podemos tener un contacto directo con las personas que necesitan ayuda. Y tal vez tú me puedes decir, bueno, no estás llevando ayuda a España o a los países que necesitan. Quizás mucha gente lo esté haciendo, pero creo que una de las necesidades también básicas, y es donde podemos aplicar también este versículo, es que llevemos consuelo al que está llorando, que llevemos una palabra a aquel que la necesita, que le digamos, estoy aquí para ti, quiero que oremos juntos una vez a la semana, 2 veces, 3 veces, el tiempo que sea necesario. Hay mucha gente sufriendo y quizás no entiende el propósito de su sufrimiento, pero en Dios, las cosas son diferentes. Así que, ¿qué te parece si le damos gracias al Señor por las situaciones adversas que han venido a nuestra vida? Y digámosle, Dios, ayúdame a permanecer en tu gozo y ayúdame a vivir la vida práctica que tú me estás enseñando a través de este libro. Señor, queremos que nuestra fe, Señor, no sea, Señor, un conocimiento más. De nada sirve, Señor, comprender y escuchar y saber de memoria muchas cosas si no estamos actuando. Ayúdanos a actuar conforme a tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a identificar como en ese espejo, Señor, y no olvidarme, Señor, de lo que he visto. Ayúdame, Señor, que tu palabra permanezca en mí, Señor, y que dé fruto y que bendiga la vida de muchos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Si todavía no eres parte de nuestra comunidad, te dejo por aquí la información para que tú puedas acceder. Y también, ¿verdad? Voy a dejarte esta información que tenemos en el cuadro, ya aquí en el video, para que también sea más fácil que tú la comprendas. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo sábado.